Hola, bienvenidos a OE Academy, soy Juan Mario Ruiz. Hoy vamos a utilizar este concierto de Vivaldi en Fa para ver cómo trabajamos la articulación que contiene. Ahora veréis la partitura, la tenéis aquí. Veréis que son solo corcheas y unas semicorcheas y en la edición no nos viene ninguna articulación. Vamos a poner una serie de ligaduras, por supuesto, pero sobre todo quiero ir un poco más allá y ver qué tipo de picado utilizamos en las corcheas. Ya sé que depende de gustos y sobre todo tratándose de repertorio barroco, cómo de cortas hacemos las notas, si alargamos unas y no otras, si las hacemos desiguales, pero hoy lo vamos a utilizar como ejercicio de articulación, más allá de la interpretación personal de cada uno. Si toco los primeros dos compases, que encima repite el mismo esquema, sencillo. Tengo unas corcheas que las hago cortitas y luego unas semicorcheas en las que tengo que tener cuidado de no correr, que no corra tac, 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 que es un fallo bastante habitual en clase. Y no. Estaros muy atentos a esto. Pero si quiero ser más creativo, lo que puedo hacer es alargar un poco la primera nota de cada compás, ese Fa, con lo que tengo un apoyo rítmico que también es un apoyo melódico que me va a ayudar a dar dirección a la frase. Y así estoy trabajando dentro del picado, uno un poco más largo y otro un poco más corto, lo que hace la frase bastante más creativa. A mi forma de ver, ya os he dicho que es una cuestión de gusto, sobre todo tratándose de repertorio barroco. Y os he ido subiendo dentro de la frase, subiendo esas notas que yo considero importantes. Hasta aquí una cosa que podemos trabajar, una articulación, un picado un poquito más largo y un picado un poco más corto, según quiera agilidad o según quiera apoyo. Luego ya nos viene otra parte, un juego de semicorcheas. Que esta célula repetida te tirar y te tirar y te tirarito, podríamos hacer como he hecho yo ahora, una picada y tres ligadas, por dar un poco más de dinamismo, pero si no nos interesa complicarnos o bueno, vemos que al alumno le presenta ciertos problemas, podríamos ligar las cuatro. Con lo que el efecto es muy similar, solo que hemos simplificado la técnica. También viene bien que el último de los grupos de tirar y dom, crezcamos un poquito para continuar en la progresión y lanzarnos a por el sol, que es la nota siguiente. Perdón. He retenido un poco, bueno, lo he hecho para que vierais el efecto, En realidad preferiría mantenerlo más estable de tempo. Crecer sin retener, Lo he hecho para que el efecto que quiero hacer lo tuvierais claro. Ahora simplemente sin hacer ese truco de retener, simplemente basándonos en la cantidad de aire, en el crescendo, conseguir esa misma dirección. Tenemos un nuevo efecto, muy similar al anterior, una nota, luego tres, solo que aquí la progresión es muy clara. Aquí haremos un buen picado, no demasiado corta la nota, no me gustaría. También destaca la nota, pero yo creo que pierde base, pierde dirección nuestra frase también. Y aquí tenemos una cosa nueva, una cosa más acentuada, más firme, que nos lleva a la cadencia. Así como antes hemos hecho algunas largas y otras más cortas, estas acentuadas. Y acabamos en un re, final de frase, bien brillante. Seguimos la semana que viene.